Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 5, versículos 4 al 11. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. En el podcast anterior vimos que Adán fue creado a la imagen de Dios y todos los descendientes de Adán fueron creados a su semejanza, o sea, a la semejanza de Adán. Y recuerden que por medio del pecado, por culpa del pecado, ya la inmortalidad que tenía el hombre se había acabado. La muerte fue introducida. Ya desde ese entonces, todos nacemos con el pecado y la inmortalidad fue perdida. Entonces, aquí donde dice, y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Yo me pregunto, ¿cómo es que la gente en aquella época vivieron tantos años? Imagínense, Adán tuvo a Set a los 130 años y en total vivió 930 años. En realidad, la Biblia no especifica el por qué exactamente la gente vivía tanto tiempo. Hay varias teorías y una de ellas es, si se recuerdan, cuando estudiamos Génesis, el primer capítulo de Génesis, en el versículo 7, la capa de agua que se encontraba debajo del cielo o del firmamento y la que estaba sobre los cielos. Se dice que pudo haber sido que esa capa de agua a lo mejor protegía al hombre de los rayos ultravioletas del cielo. Y además recuerden que el aire en aquel entonces era súper limpio, no comparado como hoy en día, que hoy en día hay más contaminación. El aire de hoy en día está más contaminado. Recuerden también que estaba también el vapor de agua, que era lo que regaba las matas. O sea, no llovía. En esa época no había lluvia. Y fue entonces cuando pasó el diluvio de Noé que se dice que esa capa de agua se rompió, dejando entrar así los rayos ultravioletas y, bueno, todo lo demás. Pero específicamente la Biblia no nos da una razón. El punto es que si Adán y Eva no hubiesen pecado, ellos hubiesen continuado siendo inmortales. Entonces Adán y Eva tuvieron a Set, el tercer hijo. Esta genealogía también se encuentra en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, en donde aparecen escritas los descendientes de Adán y Noé. En el versículo 1 al 4 nos dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Si vamos a Lucas, capítulos 3, versículos 36 al 38, también aparece ahí la genealogía de Jesús. Les voy a leer desde el versículo 36. En este capítulo están escritos la genealogía desde Jesús hasta nuestro Padre Dios Todopoderoso. Nos dice así. Sala de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc,
Enoc de Jared, Jared de Mahalaleel, Mahalaleel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Recuerden que en Génesis capítulo 4, versículos 25, en Génesis 4:25 fue cuando Eva dijo que Set fue el hijo que Dios le había dado en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Entonces Set fue el tercer hijo de Adán y Eva después de que Abel murió. Entonces, regresando al versículo 4, y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. Aquí donde dice, y tuvo otros hijos e hijas, estos se repiten varias veces a través de este capítulo. Cuando hay frases o palabras que se repiten en la Biblia, no es accidental. Cada cosa tiene su propósito. Aquí están enfatizando que todos los descendientes de Adán tuvieron otros, y el mismo Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, además de los mencionados. En mi opinión, puede que estas 10 generaciones que mencionan en este capítulo son las más destacadas desde Adán hasta Noé. Pero hay que recalcar que todos tuvieron otros hijos e hijas. Recuerden que en Génesis capítulo 1, versículo 28, nos dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, aunque no se sabe mucho de los hijos e hijas de Adán y Eva y de sus descendientes, en mi opinión, podemos asumir que estos cumplieron su propósito en poblar la tierra. Ahora, en el versículo 5, donde dice, el total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Recuerden que la inmortalidad la perdieron con el pecado. La muerte fue introducida. Y aquí entonces, cuando murió, esta fue la muerte física. Adán vivió 930 años. Recuerden que cuando Adán pecó, algo cambió en él y esa relación que tenía con Dios ya había acabado. Y ahora se introduce la muerte física. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículos 17, Génesis 2, versículos 17, es cuando nos dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, después de 930 años, Adán muere físicamente. Según Génesis capítulo 3, versículo 19, recuerden que nos dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán fue creado del polvo de la tierra y como dice en la Biblia, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ya veremos más adelante quiénes son los que se salvan después del diluvio. Entonces, el versículo 6 y 7 nos dice, Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. Nuevamente aquí mencionan, tuvo otros hijos e hijas. Bueno, ahora vamos a comenzar a descifrar ese mensaje que aparece aquí en el capítulo 5, del que les comenté en el podcast anterior. Les voy a sugerir que escriban en una hoja de papel los nombres de los descendientes de Adán a medida de que los vayamos mencionando, comenzando por Adán. Y también pueden hacer anotaciones del significado de cada nombre a medida que lo vaya mencionando. Según la tradición hebrea, los nombres en la Biblia
tienen un gran significado. Te dice algo de la persona o quién es, como por ejemplo, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y a medida que vayamos estudiando la Biblia, veremos qué significa todos estos nombres. El nombre de Adán viene de la palabra hebrea que se pronuncia Adoma y significa hombre. Adán significa hombre. En inglés es man. Después de Adán vino Set. En el versículo 8 nos dice que el total de los días de Set fue de 912 años y murió. El nombre de Set significa appointed en inglés, que significa designado. Entonces ahora en el versículo 9 nos dice, Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Enos en hebreo significa mortal, sujeto a la muerte. Ahora en el versículo 10 nos dice, y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. Cainán viene de Kenan, que significa sorrow, sorrowful en inglés. En español es afligido. Bueno, hasta ahora tenemos Adán, que significa hombre. Set significa designado. Enos significa sujeto a la muerte. Y Cainán, afligido. Bueno, la próxima semana continuaremos descifrando los nombres de los descendientes de Adán. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.